Profesor, se está acabando el orden internacional. Ya no existe. El orden internacional se empieza a derrumbar desde el 2007 y comenzó con todos los conflictos, las guerras, la violación del derecho internacional, la ineficacia de los organismos internacionales para resolver los conflictos, para buscar soluciones pacíficas a los mismos, por la posición de las grandes potencias de bloquear cualquier iniciativa en el Consejo de Seguridad, y esos factores de crímenes internacionales, conflictos permanentes y la falta de consensos para encontrar soluciones pacíficas han llevado a término el orden mundial que se erigió al final de la Segunda Guerra Mundial. Profesor, ¿cuál debe ser el papel de las relaciones internacionales de Colombia frente digámoslo, a la guerra que en estos momentos se lleva a cabo en Ucrania? Países como Colombia no pueden solo actuar en el escenario internacional de manera unilateral, tiene que sumar voces, porque sumar voces y tratar de construir consensos regionales con los demás países latinoamericanos, con otros países del llamado sur global, la única alternativa que tienen estos estados que son más débiles frente a las ambiciones geopolíticas de las grandes potencias es construir grandes frentes, grandes foros de concertación, unirse y demandar cambios efectivos en la reconstrucción de un nuevo orden mundial y en el respeto al derecho internacional, y es decir, eso se llama rescatar un multilateralismo efectivo. Hay que unirse. En este momento vemos que nos acercamos a la ruta de la seda con China. ¿Qué significa esto para usted? La debilidad que tiene Colombia, y en este caso particular todos los países de América Latina, es que al interior de la región estamos fragmentados. Por lo tanto, grandes potencias como China o Estados Unidos o la misma Unión Europea, que negocia con estados de manera individual, tiene el poder de imponerle sus condiciones. La única alternativa que tiene la región es lograr reconstruir los mecanismos regionales, superar la crisis del regionalismo, sentarse a la mesa y poder hablar con una sola voz, porque la única manera de no dejarse imponer condiciones en las negociaciones comerciales o ambientales o de términos de seguridad es lograr actuar como una sola región y poder hablar con una sola voz, y es lo que estamos esperando que vuelva a ocurrir. Si no, seremos el menú en las mesas de negociaciones y no los comensales en la misma. Colombia es uno de los países que más militares retirados, no quisiera decir la palabra mercenarios, tiene en este momento en Ucrania. ¿Cree usted que nosotros deberíamos de elevar una voz o tener asiento en esta mesa? No, porque Colombia no es un actor beligerante. La participación de antiguos miembros de las fuerzas militares es una decisión individual, y además hay que reconocer que Colombia no tiene las capacidades ni militares ni económicas para poder ser lo que se denomina en el sistema internacional un rule maker, es decir, no tenemos ni la fuerza económica ni militar para participar en la imposición o la defensa de las reglas de juego internacionales, y eso es una cuestión que desafortunadamente es el privilegio de las grandes potencias. Ese es el mundo. ¿Considera usted que el presidente Zelensky debería llamar elecciones? Bueno, esa es una decisión soberana de los ucranianos. Me parece que tiene argumentos válidos y creo que hay un ejemplo en la historia. Gran Bretaña no llamó a elecciones durante la Segunda Guerra Mundial hasta que no se logró la victoria sobre la Alemania nazi. Y ahí hubo un consenso en que mientras se estuviera enfrentando a un enemigo mortal, debía haber una unidad y mantener un liderazgo que permitiera sacar al país
hasta la mesa de negociaciones. Esa es una decisión que tiene Ucrania. Ucrania tiene un ordenamiento jurídico en el cual se basa el actual presidente, que dice mientras exista la ley marcial no puede haber elecciones. Si vamos a hablar solo desde la perspectiva del derecho internacional, pues uno de los principios fundamentales es la integridad territorial de todo Estado. Pero como al derrumbarse el orden mundial y al no existir reglas claras, la historia nos ha demostrado que los fuertes y los vencedores imponen los términos de negociación en un acuerdo de paz. Y allí me hace recordar una de las frases más duras del realismo político en la historia, que es poder. Poder es cuando los poderosos hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben. Y finalmente, en la historia, cuando no existe un Estado mundial, no hay un orden mundial, no hay mecanismos para imponerle responsabilidades y exhortar o someter a los poderosos para que cumplan con el derecho internacional, siempre se impone la violencia, la ley de más fuerte, y por eso en la historia muchos estados han perdido parte de su territorio.